Así que hasta acá voy a dejar el video de hoy. Voy a ver todavía el tema de la apertura del baúl. Voy a ver todavía el tema de la apertura del capó. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y antes de arrancar les voy a dar ahí un tiempito para que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Muy bien, ¿ya se suscribieron? Perfecto. Debo continuar con todos los preparativos para poder pintar toda la carrocería del auto, así que aquí ya traje el capó y por allá tengo las puertas y la tapa del baúl. Así que me voy a poner a trabajar sobre estas partes. Lo primero que voy a hacer es desarmar todas las puertas porque tiene toda la máquina de levantacristales. Así que desarmamos la puerta, arrancamos con eso y luego vemos qué seguimos haciendo con la tapa del baúl y la del capó. Muy bien, ahí ya terminé de desmantelar todas las puertas, así que después lo que voy a estar haciendo es pegarle una buena limpieza con la hidro, limpiar todo. Voy a ponerme a desarmar la tapa del baúl, para eso le voy a sacar tengo que sacarle el cristal y bueno, le voy a sacar la cerradura y todas esas cosas. Ahora voy a ponerme a desarmar esto. Bueno gente, ya terminé de sacar el vidrio de la tapa del baúl. La verdad que tengo ganas de reventar todo porque me quedé sin batería. Así que ahora lo tengo enchufada a la cámara. Lo que hago es sacarle la batería y la uso con enchufada. Me quedé sin batería, carajo, así que no pude filmar cómo saqué el parabrisas. O sea, yo creí que estaba filmando, no filmó nada. Bueno, ya le voy a agarrar la mano a esta cámara nueva. Lo que hice fui colocando todos destornilladores planos en el burlete. Así uno al lado del otro, iba plegando el burlete hacia afuera. Cuando se iba zafando el burlete iba sacando los primeros destornilladores que coloqué y ahí los iba desplazando por todo el contorno, todo el perímetro del parabrisas hasta que logré sacar el burlete. Muy bien, ahí estoy terminando de limpiar toda la tapa del baúl. Allá están las dos puertas que ya están todas limpias, o sea, le saqué la mugre gruesa sería. Ahora estoy limpiando acá la tapa del baúl. Y lo que quiero hacer es, por supuesto, antes de pintar y todo eso, tengo aquí este soporte para el segundo cilindro que fabriqué yo, pero está agarrado con tornillos Parker nomás, ¿sí? Contra la chapa, así que esto lo voy a reemplazar por puntos de soldadura. Y también voy a querer tapar el agujero que está acá del otro lado, del lado de afuera, por donde pasa la cerradura. También la voy a cerrar y voy a hacer directamente toda lisa la tapa atrás, porque como saben la cerradura esta es eléctrica. Y bueno, no les mostré ni les expliqué cómo era el sistema que yo tenía para la apertura del baúl, porque de todas formas tengo una idea y voy a modificar la cerradura. Voy a ver si puedo utilizar
la cerradura del 47 tipo la del capó, para hacer un sistema un poco más sencillo, porque este tenía un montón de varillitas que yo fabriqué y todo un quilombo, así que vamos a ver si podemos modificar también la cerradura del baúl antes de pintar. Ahí ya terminé de soldar el soporte este para el segundo cilindro del baúl, y también ya terminé de soldar todos los agujeritos acá. Estos son los agujeros de los emblemas que ya no los voy a usar más porque estos van pegados nomás. Tapé el agujero de la cerradura, y todos estos agujeritos que yo tenía acá eran por, bueno, el sistema de cerradura que yo tenía eléctrico hacía pasar unos tornillitos acá para que puedan moverse las bielitas y el sistema de palanca ahí, así que bueno, cerré todo también esos agujeritos, allá aquellos agujeritos. Vamos a limpiar toda la tapa con el disco removedor para sacarle toda la pintura. Ahí ya terminé de pasarle todo el disco removedor a toda la tapa del baúl, así que ya está chapa pelada. Bueno, por supuesto del lado de adentro no lo hice todavía, y acá en los bordes internos por donde va el burlete le voy a pasar con cepillo de acero, porque si no el disco removedor ese, cuando le haces así por estas partes, se consume rapidísimo, se destroza todo y bueno, no es nada barato, así que le pasé a todas las partes planas de la tapa, porque obviamente en estas partes donde hay óxido, donde se acumula el agua, ¿no? En la parte de los burletes donde se acumula el agua, y la parte de acá abajo también tiene un poco de óxido del lado de adentro, así que eso todo le voy a pasar con cepillo de acero. Ahí ya terminé de pasarle todo el cepillo de acero. Por supuesto no le pasé recontra bien, porque en realidad la idea con el cepillo era atacar estas partecitas así donde empezaba a ver, parece, principio de óxido. Entonces lo que hice fue remover toda la pintura, entonces se puede ver que está un poco picadito por ahí, y toda esta parte baja donde apoya el burlete. Bueno, esto es un soporte que fabriqué para el botón de la luz del baúl. Y bueno, otra cosa donde también está oxidado es todo el marco donde va el burlete, ¿no es cierto?, del cristal. Aquí se puede ver que hay una oxidación también, un porito de oxidación, y por acá había otro. Eso vamos a estar arreglando todo, pero por ahora vamos a dejarlo por ahí, porque lo que quiero hacer es ponerlo en la carrocería, presentar la tapa para poder hacer la modificación de la cerradura que tengo planeado hacer. Bueno, ahí ya coloqué la tapa y le puse un pistoncito para poder trabajar más cómodo. Entonces, como les dije, o bueno, no sé si les dije, la idea sería adaptar la cerradura del capó, así este modelo, a la cerradura del baúl, porque es bastante fácil, se traba bien y es livianito, o sea que el motorcito lo va a poder comandar, lo va a poder mover fácilmente, o más fácil que por lo menos la anterior era re dura, la que trae originalmente el 47. Así que voy a ver de adaptar, voy a poner la parte de cerradura acá y el perno de este lado como viene. Vamos a ver si de esa manera logro conseguir algún buen resultado, y si no, vemos qué otro tipo de modificación podemos hacer. Ahora que cuento con una soldadora y algunas herramientas más, creo que me va a salir un trabajo mejor que el que hice aquella vez. Así que voy a arrancar y voy a ir improvisando, a ver más o menos qué puedo ir haciendo para adaptarle la cerradura, y espero que quede bien. Acá me fabriqué este banquito de prueba para ver si el motorcito es capaz de mover la cerradura. Entonces, sí, es mucho más livianito, así que seguro que... Exactamente, en el otro, cuando yo tenía con la cerradura anterior del baúl, le tenía que fabricar un sistema de palancas para que tenga más fuerza el motorcito, porque actuación directa no podía. En cambio en este caso sí, porque la cerradura aparentemente es mucho más livianita. Por supuesto que con la tensión después que va a generar los cilindros en la tapa del baúl va a cambiar un poco, pero aparentemente no tiene ningún problema, así que con esta cerradura va a andar, para mí va a andar re bien. Muy bien, ahí más o menos ya estoy organizándome. Le abrí un agujero más grande acá a la chapa y estos bulones los doblé hacia allá. Entonces voy a soldar esta chapa sobre esos bulones, le voy a hacer un agujero y ahí la cerradura iría así acá. Con unos tornillos la voy a poder fijar y creo que ahí va a andar bien.
Lo voy a hacer así, después voy a cerrar todo lo que quede para que quede estéticamente más lindo nomás. Pero creo que va a quedar bien. Esto va cerrado así, entonces voy a cortar la chapa con la forma que más me convenga para que quede bien. Le hago los agujeros, le voy a soldar unas tuercas y creo que ahí va a quedar. Muy bien, ahí ya terminé de fabricar el soportecito, así que ahora lo voy a pegar unas puntadas para presentar con la cerradura y ver si está bien alineado, y después ya pasamos a hacerle bien las soldaduras. Ahí ya soldé bien el soporte y presenté la cerradura y queda bien. Así que ahora para lo que es el perno que va acá en el baúl. Este era el original, que le corté la parte de arriba porque esto va así y tenía un ángulo muy inclinado, o sea, esto iba así hacia arriba. Y como a mí lo que me sirve es esta inclinación, entonces lo que hice fue cortar y lo voy a dar vuelta de esta manera. Entonces esto lo voy a ubicar así. Aquí voy a hacer una perforación y voy a utilizar este tornillo como perno. Hago la perforación, atravieso el tornillo y lo sueldo. Ahí ya terminé de soldar el perno acá para la traba del baúl, así que ahora lo voy a presentar y vamos a cerrar a ver qué onda, a ver si quedó bien. Muy bien, gente, ahí ya quedó la cerradura, re bien. Ahora voy a desarmar la tapa para emprolijar la soldadura y todo eso, y terminar de emprolijar la tapa del baúl. Y lo que tengo que hacer es analizar en dónde voy a colocar el motorcito, así que vamos a hacer eso también. Muy bien, ahí ya terminé de preparar el soporte para el motor. Esto va así acá. Lo que hice fue, pasé unos tornillos por acá atrás y le soldé, ¿no es cierto? Y después lo que hice, le pasé el flap y le saqué la cabeza a los tornillos. Así que bueno, ahí ya está todo bien, lo que es el soporte para la cerradura. Lo que voy a ponerme a hacer ahora es emprolijar todo, es decir, voy a presentar acá y lo que voy a hacer es cerrar acá con chapa, cerrar acá un poco este corte que está muy grande para que quede más prolijo nomás. De todas formas esta parte igual va tapizada, pero vamos a emprolijar un poco más y ya estoy con ustedes. Listo, ahí ya terminé con la tapa del baúl. Ya terminé de soldar todos los pedazos de chapa, terminé de hacer los parches acá. Como vieron, le estuve pasando con antióxido, la pinté del lado adentro de las chapas y ahí fui soldando cada uno de los parches. Miren cómo quedaron las terminaciones, bastante bien dentro de todo, pero por supuesto que no me salió bien, no perfecto. Después capaz que lo prolije un poco con masilla para tener una buena terminación. Ya voy a ver si me dan ganas o no de hacer eso. También estuve ya reparando acá los agujeritos que tenía por acá. Le pasé el disco de desbaste después. Por acá había otro, ahí ya reparé también ese. Por acá había otro agujerito y lo reparé.
Así que ya está todo. También le soldé acá una chapita como para el botón que apaga la luz del baúl. Y bueno, no queda más nada que ir a probar en el auto. Acá tengo la cerradura, el motorcito, lo voy a instalar todo y lo llevamos allá a la carrocería, lo montamos todo y probamos que ande con la batería ya y todo para ver si se abre eléctricamente con el motorcito. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, rock the bouncing place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake, drop the bass in your face. In your face. Bueno, ahora voy a hacer una prueba con el burlete, ya que esto va a hacer que la tapa quede más presionada contra la cerradura, así que vamos a ver si así funciona. Perfecto, quedó bien. Ya terminé con la modificación de la cerradura del baúl. Todo esto se comanda con la llave del sistema de cierre central. O sea, tengo una tecla en el habitáculo y además a distancia con el comando del cierre central. Estoy reconforme como quedó el sistema. Me falta, como les comenté, todavía toda la parte estética de la tapa del baúl. Terminar de sacar la pintura acá en esta parte de adentro. Voy a ver si le emprolijo un poco con masilla acá estas uniones, estas soldaduras que tengo acá. Pero ya está, terminada la tapa. Para mí quedó re bien, así que esto va a funcionar perfecto. Y para que el baúl se abra solo hacia arriba, gracias a estos dos pistones que tengo, porque con uno solo no tiene fuerza. Entonces al colocar dos se abre automáticamente. Eso fue algo que descubrí el día que instalé el segundo pistón. Voy a ver todavía el tema de la apertura del capó, que también quiero hacer una modificación ahí, así que voy a estar continuando con eso. Pero por acá voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, no se olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que están viendo uno de mis videos y aún no están suscritos a mi canal. Y bueno gente, nos vemos la próxima. Chau chau.